como niños recién nacidos, desean la leche pura para que con ella vayan progresando en la salvación. Aleluya. Estamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Al comenzar este encuentro con el Señor, que quiere enriquecer nuestra vida con el don de la palabra, para plasmarnos a su imagen y semejanza, con el don de la Eucaristía para darnos la fortaleza para enfrentar la vida, vamos a poner sobre el altar las intenciones que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Seguimos rezando por esta situación que nos ha puesto de rodilla, esta situación de pandemia, en la certeza que Dios nos irá iluminando, fortaleciendo para enfrentar con su presencia misma de la mejor manera esta situación. Vamos a recordar todos los enfermos, de manera especial los que han sido golpeados con el COVID-19. Recordamos también a todas las personas que confían en nuestras oraciones, aquellas por las cuales hemos dicho que íbamos a rezar. Y los difuntos. De manera especial en esta Santa Misa quiero recordar Jorge Ezequiel Zambrano Vera, que mañana cumple 3 años de su sencillo fallecimiento. Pidamos el descanso eterno para él y para todos los difuntos, y además pidamos fortaleza para los familiares y amigos que siguen peregrinos en este mundo, que sientan la cercanía de Dios, que sientan su fuerza para seguir caminando en la esperanza. Vamos ahora a preparar nuestro corazón pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos también a rezar la gloria del Señor en este segundo domingo de Pascua, domingo que recordamos también de la Divina Misericordia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales,
Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, el Espíritu que nos ha regenerado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con atención vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti,
Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que se les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ya hemos dicho cómo estamos en el segundo domingo de Pascua, y hoy recordado también como el domingo de la Divina Misericordia. Me parece que la liturgia de la palabra también nos llama a vivir este gran misterio y don de la misericordia. Como siempre, la liturgia está muy rica de contenidos y compromisos. Intentamos una mirada contemplativa hacia un poco todas las lecturas que se nos ofrecen, intentando de enmarcar las enseñanzas en el marco de la misericordia, que en fin es lo que cada uno de nosotros tiene que encarnar y hacerse portador. El autor sagrado de la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que todo el mundo estaba impresionado por los muchos milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Nace espontánea unas preguntas: ¿de qué prodigios y signos se habla? ¿A qué se deben estos prodigios y signos que hacían los apóstoles? El hacer prodigios y signos es nada más y nada menos que pasar en el mundo haciendo el bien como Jesús, siendo portadores de misericordia, de amor que alcanza su ápice en la misericordia y en el perdón, porque solamente el amor, el bien hecho, llena el mundo de prodigios. De hecho, es el amor, y únicamente el amor, que cambia la vida, la hace vivible verdaderamente, y el amor además es signo de la presencia misma de Dios en medio de nosotros.
Lo recuerda Jesús mismo cuando a los discípulos y hoy a nosotros dice: del amor que se tienen los unos a los otros sabrán que ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, también con nuestra vida tenemos que impresionar, para utilizar la expresión bíblica, impresionar al mundo con prodigios y signos, encarnando y viviendo el amor que se hace misericordia. Pero, ¿cómo será posible eso? Es el mismo autor sagrado de la primera lectura que nos revela el secreto para ser en el mundo, impresionar el mundo con prodigios y signos. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos dice: los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la vida común, la fracción del pan y la oración. El hacer prodigios y signos, por lo tanto, será posible en la medida que vivimos en la contemplación de la palabra de Dios, que vivimos la vida fraterna, que vivimos la Eucaristía y que vivimos una vida de oración. Si una vida en constante contacto con la palabra viva de Dios nos hace madurar en el amor y nos permite vivir como hermanos. Y eso también gracias a la oración y a la oración por excelencia, vista como ápice y cumbre de la vida cristiana, que es la Eucaristía, lo que estamos celebrando en este momento. Por todos estos dones y muchos más, nuestra vida tiene que llenarse de agradecimiento, el reconocer que todo brota de las manos de Dios y todo regresa a sus manos. Eso nos lo ha atestiguado el Salmo responsorial, que en sus estrofas nos invitaba a cantar y a decir con nuestra vida: gracias, Señor. San Pedro, en la segunda lectura, nos recuerda que justamente es la fuerza de Dios que nos custodia en la fe y la esperanza, virtudes que en esta temporada de pandemia necesitamos más que nunca. Y Pedro nos recuerda que es el contacto con Dios, o sea, nuestra amistad o intimidad con Jesús, en su palabra, en la vida fraterna, en la Eucaristía, en la oración, que nos hace nacer de nuevo y así cumplir prodigios y signos que impresionen al mundo. Sí, queridos hermanos y hermanas, en esta temporada de pandemia, donde todo nos sabe a muerte, necesitamos renacer de nuevo. Y nuestro renacer es en Cristo Jesús, la encarnación de la misericordia de Dios. Este Jesús que en la página evangélica se presenta a puertas cerradas y ofrece la paz, ofrece su paz. Es interesante recordar cómo al inicio de la vida de Jesús hay el canto de los ángeles en el cielo: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y al finalizar su vida terrena, en la temporada de las apariciones, otra vez este tema o este don de la paz, Jesús que apareciendo les ofrece a los discípulos la paz, diciendo: la paz esté con ustedes. Detengámonos un poco más sobre esta página evangélica de San Juan. Hemos escuchado cómo Jesús entra en la casa a puertas cerradas. Este mismo Jesús hoy entra también en nuestras casas con las puertas cerradas. Sabemos, queridos hermanos y hermanas, que el miedo paraliza la vida. Los discípulos estaban encerrados en casa por miedo a los judíos y por miedo a sí mismo, claro, porque habían traicionado y abandonado al Maestro. También hoy nuestras familias, encerradas en el dolor del mundo, pueden quedarse paralizadas a la vida, paralizadas al prójimo, pueden perder inclusive la fe. Sí, nuestras casas pueden transformarse en refugio para gente temerosa, vacilante en la fe y con muchos intereses por defender,
Jesús entra igualmente, irrumpe, esta vez sin pedir permiso, donde existe encierro, difidencia, desesperación y miedo. Pero Jesús no viene para juzgar o para llamar la atención. No viene quedándose al lado o una esquina. El Evangelio nos dice que Jesús se puso en medio. En medio es el lugar del resucitado. El mismo lugar donde Jesús coloca a los niños, a los pobres, a los enfermos, todos aquellos que quiso poner al centro de su amor y que quiere que nosotros pongamos al centro de nuestra vida. Pero nosotros fatigamos en creer como Tomás. Y entonces nace espontánea otra pregunta: ¿por qué es tan difícil creer? No olvidemos nunca que la fe es a la vez don y conquista. Don de Dios, pero sin embargo también conquista fatigosa y muchas veces conquista que nos malgasta. Por eso la experiencia de fe exige y necesita de pruebas. Dice Tomás: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto la mano en su costado, no creeré. La Iglesia proclama el anuncio pascual: hemos visto al Señor. Sin embargo, con paciencia y humildad, espera que cada persona, con su propia libertad humana, iluminada por la gracia, llegue lentamente a profesar su propio acto de fe: Señor mío y Dios mío. Creer, nos recuerda siempre San Pedro en la segunda lectura, implica también creer en nosotros mismos, regenerados mediante la resurrección de Jesucristo para una esperanza viva. Es Cristo que nos regenera y fortalece nuestra esperanza. Qué gran verdad nos comunica San Pedro: regenerados mediante la resurrección de Jesucristo. Si es Cristo la piedra angular de nuestra vida. En esta temporada de pandemia muchas veces se ha evidenciado de los pilares frágiles sobre los cuales hemos apoyado nuestro sistema de vida. La fragilidad de un mundo globalizado que nos invitaba a construir nuestra vida sobre el propio yo egoístico, olvidándonos de los demás, inclusive aplastándolos para el propio bien. La pandemia nos está enseñando que solo juntos podemos levantarnos de nuevo, que solo juntos venceremos, que solo cuidándonos recíprocamente venceremos esta guerra. Nada más de egoísmo, o poder de autosuficiencia, o ilusión de omnipotencia, pilares frágiles que están cayendo. Parafraseando el pensamiento de un gran obispo italiano, Monseñor Tonino Bello, la pandemia nos recuerda que somos ángeles con una sola ala. Podemos volar solamente si nos abrazamos. Lógico, en esta temporada no podemos abrazarnos, pero es una imagen para decir que nos unamos. La unión hace la fuerza. Necesitamos los unos de los otros. No podemos prescindir de una vida fraterna. Somos hermanos todos. Nunca olvidemos esto. Somos ángeles con un ala sola. Podemos volar, alcanzar las alturas de Dios solamente abrazados, o sea, unidos. Superada la pandemia, no podemos pensar de seguir edificando nuestra vida sobre los viejos pilares que están cayéndose: el egoísmo, la sed de autosuficiencia y la sed de omnipotencia. En los Hechos de los Apóstoles hemos ya visto cómo Lucas nos presenta en una manera ciertamente idealizada, pero al mismo tiempo concreta, las 4 columnas sobre las cuales edificar: la palabra, la Eucaristía, la oración y la comunión fraterna. En una palabra, edificar en Cristo Jesús. Nos lo recuerda una vez más el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium al número 1, cuando dice:
El gozo del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquel que se encuentra con Jesús. Aquellos que se dejan salvar por Él son librados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo, dice el Papa, siempre nace y renace la alegría. Felices entonces aquellos que en estos tiempos oscuros de pandemia logran ya a pensar al después, al hombre nuevo que estamos llamados a reconstruir, un hombre por fin capaz de fraternidad. Creer en el otro como hermano muchas veces es más difícil que creer en Dios. Sin embargo, este es el camino que Jesús nos ha indicado para experimentar el gozo y la paz verdadera, estos dones que Él ha venido a regalarnos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión de la Virgen Madre esta gracia, que sepamos hacer tesoro de todas estas enseñanzas y nunca olvidemos que nosotros los seres humanos somos como ángeles con un ala sola. Podemos volar únicamente si estamos unidos, abrazados. Amén. Y ahora este Dios que se hace presente en nuestra vida para llenarnos de paz, de amor, de misericordia, de alegría, renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y a este Dios presente en nuestras vidas, queremos ahora presentarles nuestras humildes peticiones, contestando después de cada invocación: Padre bueno y misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, por sus pastores, que como los santos Juan XXIII y Juan Pablo II sean testigos auténticos de Cristo resucitado en medio del pueblo de Dios, oremos. Padre bueno y misericordioso, escúchanos. Por los más necesitados, para que la solidaridad de los cristianos y de todos los hombres les permita vivir dignamente, oremos. Padre bueno y misericordioso, escúchanos. Por los enfermos, incurables y los desahuciados, para que la fe les ayude a asumir con valentía la enfermedad, oremos. Padre bueno y misericordioso, escúchanos. Por los que participamos en esta celebración, para que los frutos de la resurrección de Cristo se manifiesten con claridad en nuestra vida diaria, oremos. Padre bueno y misericordioso, escúchanos. Encomendamos al Señor también todas aquellas personas que confían en nuestras oraciones, aquellas por las cuales hemos dicho que íbamos a rezar. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, escúchanos. Recordamos una vez más todos nuestros difuntos, también los difuntos olvidados. Los encomendamos a la misericordia de Dios.
Entre los difuntos quiero recordar a un amigo, Jorge Ezequiel Zambrano Vera, que mañana cumple 3 años de su salida de este mundo. Queremos también estar y manifestar nuestra cercanía a las familias de todos los difuntos, que experimenten la fuerza del Señor. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso Jesús. Oh Padre, todo eso y lo que tenemos en nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito sea por siempre el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día santo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis, con los obispos auxiliares Iván, Giovanni, conmigo indigno, siervo tuyo, con todos los obispos y presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que reconozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos la palabra y la obra para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San José Benito Cotolengo, Santo Agustín, Santa Marianita, Santa Narcisita de Jesús, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, de este Dios de misericordia, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, la esperanza y la caridad de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Contestamos amén después de cada invocación. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los defienda de todo pecado. Amén.
Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Para que así, como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el banquete de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.